¿Sabían que la zootecnia tiene una relación con los cicloalcanos? Pues sí, los cicloalcanos también podemos encontrar los forrajes y aceites que nos permiten evaluar la calidad del alimento, como también mejorar el rendimiento del animal. Docente, buenos días. En esta ocasión a mi grupo nos ha tocado hacer una presentación sobre el estudio que hicimos a los alcanos cíclicos o cicloalcanos. Los alcanos cíclicos, también conocidos como cicloalcanos, son hidrocarburos saturados que contienen un anillo de átomos de carbono. Estos compuestos son una clase importante de hidrocarburo que podemos encontrar en la naturaleza y son importantes para la aplicación en diversas industrias. Los cicloalcanos son hidrocarburos saturados de cadena cerrada, es decir, sus átomos forman un anillo y todos los enlaces son simples, solo tienen átomos de carbono e hidrógeno. Todos los enlaces son simples, enlaces sigma, y son isómeros de los alquenos, pero sin insaturaciones. Nomenclatura, pasos para nombrar cicloalcanos. Identificar el ciclo, determinar el número de átomos de carbono que forman el ciclo. Prefijo ciclo, añadir el prefijo ciclo al nombre del alcano de cadena abierta que corresponda al número de carbonos del ciclo. Sustituyentes, si hay sustituyentes, nombrarlos como los alcanos de cadena abierta, indicando su posición en el ciclo con números. Orden de sustituyentes, si hay más de un sustituyente, nombrarlos por orden alfabético y numerar el ciclo para dar a los sustituyentes la menor posición posible. Y la estructura del nombre. El nombre final incluye el prefijo ciclo, la raíz del alcano, los nombres de los sustituyentes con sus números de posición y el sufijo ano. Aquí tenemos algunos ejemplos de nomenclatura del ciclopropano, ciclobutano, ciclopentano, ciclohexano y el cicloheptano. Como también existen diferentes. Seguidamente hablaré sobre las propiedades físicas y químicas. Los cicloalcanos son hidrocarburos con anillos de carbono de diferente tamaño. Por ejemplo, tenemos el más pequeño, que es el ciclopropano. Se les llama saturados ya que solo son simples enlaces. Propiedades físicas. Estos tienen características especiales debido a que tienen energía adicional por ángulo de enlace distorsionado e interacciones entre hidrógenos. También tiene tipo de tensiones, que es la tensión torsional, que se produce por la repulsión de enlaces de carbono e hidrógeno cuando están uno encima del otro. Por eso se les llama posiciones eclipsadas. Son más fuertes con anillos pequeños y donde los átomos de hidrógeno están más cerca entre sí. Luego tenemos la tensión de ángulo o enlace angular. Los ángulos de enlace en el anillo se apretan alejándolo del ángulo ideal, que es 109.5 grados, causando tensión angular significativa. Luego tenemos la tensión estérica, que los hidrógenos en el anillo. En esta imagen nos explica de los cicloalcanos, que representan anillos pequeños y anillos grandes. En los anillos pequeños tienen mucha tensión angular y torsional, porque los ángulos de enlace están muy cerca y se apretan. Que también está el hidrógeno. Luego, los anillos grandes tienen menos tensión en los ángulos de enlaces, ya que están cerca del ángulo ideal e hidrógenos separadores. Las moléculas de los cicloalcanos son más simétricos y reguladores que los alcanos, ya que les permite ordenarse mejor, permitiendo que tengan mayor densidad y puntos de ebullición más altos, como se observa en la imagen. Propiedades químicas. Se comparan añadiendo átomos o grupos de moléculas con ruptura de carbono-carbono, transformándose a una cadena abierta y liberando energía, es decir, exotérmica. Tenemos una de las propiedades de reactividad, que son menos reactivos a los alcanos, de cadena abierta en los enlaces de carbono y son más fuertes y estables. Luego, la otra propiedad es combustión. La siguiente propiedad es combustión. Es inflamable o arde en la presencia de oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. La siguiente propiedad es halogenación. Es una reacción de sustitución
en la que un hidrógeno es reemplazado por un halógeno. Propiedades de oxidación, que puede oxidarse por reacciones con agentes fuertes. Acá tenemos dos ejemplos. Uno es combustión. Tenemos que el ciclohexano reacciona con el oxígeno en presencia de calor para producir dióxido de carbono y agua. En el siguiente tenemos de alguna manera que el ciclohexano actúa con el bromuro a la presencia de rayos ultravioleta para producir o formar ácidos de alquilo. Aquí se observa donde el átomo de hidrógeno en el ciclohexano es reemplazado por un átomo de bromo. Y la luz UV, que son las rayos ultravioletas, proporcionan energía para que esto ocurra. Siguiendo con la exposición, les voy a dar a conocer la estabilidad y tensión en los anillos. La tensión angular se refiere a la desviación del ángulo ideal del tetraedro. Ideal es de 109.5 grados de hibridación SF3. El ciclopropano es que forma un ángulo de 60 grados, aún es muy inestable. Y el ciclobutano, que forma un ángulo de 90 grados, tiene alta tensión y son más reactivos y es poco estable, menos estable. El ciclohexano, que forma un ángulo de 108 grados, con conformación una silla, es el más estable. Químicas de los cicloalcanos. A pesar de ser saturados, los cicloalcanos chicos pueden tener más reactividad interna, debido a su reactividad interna, ¿no? Las reacciones de los cicloalcanos, aunque son menos reactivos que los alquenos, pueden participar en halogenación por radicales libres, hidrogenación rompiendo el anillo, reacciones de apertura del anillo en compuestos tensionales como el ciclopropano. Son menos reactivos que los alquenos, apertura del anillo en los más pequeños como el ciclopropano, combustión como todos los hidrocarburos. Siguiente diapositiva. Continuando con la exposición, en esta parte les voy a dar a conocer sobre los ejercicios que podemos realizar o cómo nosotros podemos resolverlos. Como damos ya a conocer mis compañeros, tenemos ya los ciclopropanos, ciclopentanos, ciclohexanos, ciclobutanos, ciclohexano y ciclohexano. En los cicloalcanos podemos encontrar que son los cicloalcanos sustituidos con dos sustituyentes o también con tres sustituyentes. ¿Cómo? En los cicloalcanos van a haber sustituyentes, como por ejemplo aquí tenemos un etil. Entonces, ¿cómo se llamaría? Se llamaría un etil ciclohexano. En este caso, ya también encontramos con dos sustituyentes, que encontramos el metil como también bromo. Como daba a conocer mi compañera acerca de las reglas, primeramente tenemos que contar el número. Sabemos su masa y tenemos que buscar el menor. Como sabemos, el metil es el menor. Entonces, el bromo. Continuando, aquí por ejemplo tenemos dos sustituyentes, que es el metil. Continuando con la exposición, tenemos dos sustituyentes, que es el metil y el bromo. Empezamos a contabilizar, que es el 1, 2, 3, 4, 5, que es un ciclopentano. El bromo es el primer sustituyente y entonces sería 1 bromo, 3 metil, ciclopentano. Como ya les comentaba, tenemos también los cicloalcanos con tres sustituyentes, como tenemos al metil, al flúor y al... Como les comentaba, aquí tenemos un cicloalcano con tres sustituyentes. En esta parte encontramos que es a un metil, a un flúor y a un metil. Entonces empezamos con la contabilización, que es, vamos a hacer como en etil, por el orden alfabético, como también vamos a hacer sentido horario. Entonces empezamos a contar el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es un ciclo octavo. Entonces, al momento de escribir, nosotros vamos a decir en la posición 1, entonces sería ciclo 1, etil, y como tenemos al flúor, que se encuentra en la posición 2, sería 2, flúor, como también tenemos en la posición 4 al metil. Y todos sabemos que es un ciclo octano. Entonces, mira, 1 etil, 2 flúor, 4 metil, ciclo octano. Los cicloalcanos también pueden ser sustituyentes.
Un claro ejemplo tenemos aquí. Como bien sabemos, esta es la cadena larga, que tiene 8 carbonos. Esto es un ciclo hexano. Entonces, enumerando, vamos a ver que, como bien sabemos, aquí tenemos un octano. Entonces, vamos a empezar a contar desde la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como bien sabemos, vamos a ir por la abecedario. Aquí tenemos un metil, aquí un metil y aquí un ciclo hexil. Ojo, en los ciclos no se toma en cuenta el ciclo. No puede ser con una, o sea, con el abecedario no puede ser una C. Entonces siempre vamos a empezar ya sea con hexil, ya sea con un butil o con un propil. Entonces, en este caso va a ser 4 etil, porque se encuentra en la posición 4, luego en la posición 6 ciclohexil y 2 metil octano. Aquí podemos ver algunos ejemplos acerca de los ciclos con sus sustituyentes. Siguiente. Ya. Aquí podemos encontrar algunos ejercicios donde nosotros podemos dibujar ya sea el ciclo hexano con sus sustituyentes o siendo sustituyentes los cicloalcanos, como también podemos nombrar sus nombres de los ciclos, los sustituyentes con sus cicloalcanos. Los ejercicios. El cual se presenta con alta reactividad, pero el ciclo hexano es más estable ya que tiene bastantes carbonos. En la carrera de la zootecnia, esto indica que los cicloalcanos se presentan en proteínas, en los alimentos, ya que está conformado por estos átomos. Continuando con la exposición, vamos a hablar del análisis de los cicloalcanos. Como sabemos, los cicloalcanos son hidrocarburos cerrados y se convierten en isómeros de los alquenos. Pero aquí está no se comportan igual que los alquenos, ya que no tienen dobles enlaces. Presenta distintos niveles de tensión angular, como ya les había hablado en las anteriores diapositivas, que el ciclo propano el ciclo alcano se forma desde 3 carbonos, el ciclo propano y seguidamente el ciclo butano, y estos ciclos cerrados están menos estables ya que tienen los cuales son poco reactivos. Asimismo, el estudio de estos compuestos puede ser útil para entender la composición de los cicloalcanos en los productos veterinarios, ya sean parasitarios, para aumentar el peso de los vacunos y entre otros. Enriquece el conocimiento químico, sino que también fortalece la forma integral del zootecnista. En conclusión, los cicloalcanos son compuestos fundamentales hidrocarburos cerrados. Al analizar cómo la estructura tridimensional incluye la estabilidad y reactividad molecular, además tienen aplicaciones industriales, médicas y demuestran importancia en la práctica. Como les decía, que también se aplica en los farmacéuticos en la venta de productos parasitarios, para engorde de bovinos, ovinos y entre otros. Desde un enfoque educativo, conocer los cicloalcanos ayuda a fortalecer el concepto como isomería, tensión molecular y conformaciones, propiedades físicas y químicas, que son esenciales para el estudio de los cicloalcanos, especialmente su estructura, también está relacionada con la estabilidad y la clave en la zootecnia, ya que también hablamos que permite comprender la composición química en los líquidos, en las hormonas y compuestos de nutrición y salud hormonal, en el desarrollo de las dietas balanceadas a tratar alimentos más eficaces. Como ya les hablaba, en la zootecnia necesitamos bastante conocer la química orgánica con cicloalcanos, ya que también están compuestos para tener para la venta de productos farmacéuticos, como también las proteínas y los alimentos balanceados.
ya que estos también contienen a los ciclos cicloalcanos, ya sea el ciclo propano, ciclo butano y entre otros. Gracias.